Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir con la historia de la psicopatología en el punto donde lo dejamos. Bien, habíamos terminado. Esperad que me desplazo un poquito, me pongo cómodo. Lo último que habíamos dicho es que habíamos hablado de la propuesta de Bonhoeffer, retomada por Mayer, que recalcaba la importancia de hacer uso de los conocimientos procedentes de muy diversas áreas. Los desórdenes mentales, para poder llegar a comprender el comportamiento humano, claro está. Disculpáis un segundito, que me acabo de dar cuenta que he dejado prendida la luz superior y hay un reflejo. Despistes que tiene uno. Bueno, cosas del directo, como se dice en televisión, ¿no? Vamos a ser un poco fantasiosos. Bueno, los desórdenes mentales, decíamos, creo, no eran sino formaciones de hábitos establecidos de un modo progresivo. Eso se decía. El tratamiento debía consistir, pues, en consecuencia, en enseñar hábitos nuevos y eliminar los anteriores. Se trata de una idea semejante a la que subyacen autores del tratamiento moral francés e inglés y en muchas teorías actuales de la modificación de conducta. Bueno, empezamos ya con los contenidos que había preparado específicamente para hoy. Bueno, esta propuesta, la que acabamos de mencionar, será asumida por la psiquiatría americana, que elabora un sistema diagnóstico, el DSM-1, influido por estas ideas. No obstante, pronto sería abandonado este punto de vista, retornando a las formulaciones y el concepto de enfermedad mental de Kraepelin. Bueno, conviene recordar a Bloila, que en 1911 toma como criterio para la demencia precoz, en lugar del curso evolutivo, una característica psicopatológica que considera nuclear, la escisión mental. Se trata de uno de los autores críticos con las cuestiones centrales de la clasificación de Kraepelin. Bueno, luego ya sabéis que aparecerían las críticas de Bonhoeffer, sí, lo he pronunciado bien, creo. Bueno, a finales del siglo XIX, ¿qué siglo el XIX? Se acrecienta una sensación general de nihilismo terapéutico hospitalario. Y de ahí surge el fermento para la aparición de teorías psicológicas alternativas. En este contexto emerge la figura de Charcot, neurólogo y director de una sección de la Salpêtrière
interesado en el poder curativo de la hipnosis en los fenómenos histéricos. Bueno, Breuer y Freud fueron discípulos de Charcot. La obra de Freud tiene una gran importancia, pues se erige como un modelo explicativo exclusivamente psicológico para explicar lo psicopatológico, inaugurando así una nueva vía de estudio sistemático de la psicopatología. Por tanto, ya ha entrado en escena Freud. Antes de pasar al siglo XX hay que hacer, eso siempre, una mención a las aportaciones específicas de la psicología a la psicopatología. A mediados del XIX es cuando los contactos que empiezan a producirse entre la medicina, la fisiología, la biología evolucionista y la psicología de la asociación abonan el terreno para el surgimiento, dentro del terreno de las ciencias naturales, de la ciencia psicológica, que a partir de entonces iniciará un camino diferente y definitivamente alejado de la filosofía. Wundt es el principal artífice de este empuje. Para Wundt, el proceso mental siempre forma una configuración compleja que pierde su identidad cuando se intenta romperlo en partes. Sostenía que la psicología podía ser considerada como ciencia experimental o natural en tanto que estudiase actividades tales como la sensación o la percepción, pero que en la medida en que tratase también de dar cuenta de procesos mentales superiores, como el pensamiento o el lenguaje, debía ser considerada como una ciencia social. Eso al menos pensaba Wundt. El declive de la psicología de Wundt, que se produjo entre las dos guerras mundiales, fue vertiginoso y duramente criticado por las nuevas corrientes dominantes en la psicología. Las ideas de Wundt, nos referimos. Cuando hablamos de nuevas corrientes dominantes en psicología, nos referimos al funcionalismo americano, la reflexología soviética, el movimiento gestáltico y la escuela de Würzburg. Comencemos con el funcionalismo americano. El trabajo de Wundt llegó a Estados Unidos en la versión solipsista e introspeccionista de Titchener. Frente a ella reacciona el llamado funcionalismo americano iniciado por James y Dewey. Como Buxton señala, los principios de psicología que James desarrolla desde 1890 a 1950 fueron el trabajo académico más influyente en la psicología americana durante muchas décadas. Los funcionalistas enfatizaron el interés por las observaciones objetivas y la utilidad del estudio de grupos para la psicología. Enfermos mentales, personas de distintas edades, etc. Con ello lograron establecer un importante puente hacia el desarrollo de la psicología aplicada. Tradicionalmente son vistos como los antecesores del conductismo watsoniano y la psicología cognitiva. Del conductismo
a través de la psicología comparada de influencia darwiniana y la teoría del aprendizaje de la que son los iniciadores. Y del cognitivismo a través de trabajos de autores como James o Woodworth sobre memoria, pensamiento y resolución de problemas. Bien. Bueno, recordamos desde luego los principios de psicología de William James y al propio William James. Recordemos, trabajo académico más influyente en la psicología americana durante muchas décadas. Hemos hablado ya del funcionalismo americano y ahora vamos con la reflexología soviética. Bien, frente a Wundt, la reflexología soviética tiene un decidido interés en elaborar una psicología enteramente asentada en una base psicofisiológica, objetiva y centrada en la investigación de los elementos constitutivos de los procesos psicológicos, sus formas combinatorias y sus mecanismos fisiológicos subyacentes. Es un enfoque muy diferente, como se ve. La interpretación de Sechenov de la actividad psicológica como un fenómeno susceptible de ser reducido a movimientos musculares interpretables en términos de reflejos y las aportaciones de Pavlov constituyeron las bases de una psicología fuertemente determinista en su explicación de la conducta que en rigor rechazaba la experiencia mental subjetiva como base aceptable de la investigación empírica. Así pues, Sechenov y Pavlov. Pavlov, otro conocido incluso desde una mínima cultura general. Bien. Solo tras la Revolución de Octubre en Rusia y de la mano de Kornilov, los investigadores rusos rescatarían para la psicología algunos de los conceptos y objetivos wundtianos, denostados por los reflexólogos. Lo hicieron interpretando la conciencia como propiedad de la materia organizada y tratando de elaborar una psicología concebida como estudio y teoría de las reacciones del psiquismo al mundo material. Dicha psicología, que concede un valor esencial a la interacción del individuo con su entorno sociocultural y a la explicación genética de las funciones psicológicas superiores, fue propugnada por Vygotsky y Luria. Bueno, por Vygotsky y Luria, no añadimos más comentarios al respecto. Pasamos a la escuela de Wurzburgo. Y es que tanto Wundt como Brentano, que vive entre 1838 y 1917, establecieron sus psicologías sobre supuestos filosóficos, pero el sistema de Brentano, cierto es, estaba orientado desde el principio hacia explicaciones de tipo más subjetivo.
Los trabajos de Würzburgo han sido recuperados como un precedente importante de la psicología cognitiva actual. El trabajo, esencialmente descriptivo de la escuela, realizado principalmente alrededor del cambio de siglo por Külpe, Ach y Wieler y otros, y esto es, se centró en el estudio del pensamiento sin imágenes. Las disposiciones mentales, estudio del pensamiento sin imágenes, me he quedado pensando si añadir las disposiciones mentales y otros fenómenos que enmendaron sensiblemente la concepción sensista y atomista que Titchener había mantenido sobre la mente. Külpe, 1862-1915, alumno de Wundt. Fue profesor en Würzburgo desde 1894 hasta 1909. El movimiento que creció alrededor de él, caracterizado por el uso de técnicas introspectivas radicales para el estudio de los procesos mentales superiores, es bien conocido. Los puntos de vista de los psicólogos de Würzburgo evolucionaron rápida y prontamente desde el fenomenismo de Mach hacia la fenomenología de Brentano y Husserl. La principal diferencia entre ambas doctrinas era que el fenomenismo de Mach implicaba solo el análisis de la experiencia en sensaciones, mientras que la fenomenología ponía de nuevo a la vista la volición o intencionalidad, incluyendo el análisis del propósito como parte importante del acto introspectivo. Supongo que esto se entiende con facilidad. Bien, en 1905 Ach llama formalmente al movimiento de Würzburgo movimiento de la introspección sistemática. El introspeccionismo de Titchener, por el contrario, siempre permaneció más cerca del fenomenismo de Mach, pero en ambos casos hubo un alejamiento de las técnicas objetivas experimentales. Los métodos y resultados de los würzburgueses en torno al pensamiento sin imágenes se refinaron a lo largo de los años y fueron verificados de modo independiente en París por Binet en sus estudios sobre el pensamiento infantil y en Nueva York por Woodworth.
Otra de las aportaciones de esta escuela se centra en la idea de disposición mental como algo que dirige el pensamiento y el procesamiento de la información. Shako, en 1962, retomará este concepto en el estudio experimental de la atención en personas con esquizofrenia. Ya lo veremos cuando estudiemos la psicopatología de la atención con más detenimiento. Y llegamos al siglo XX. Llegamos al siglo XX, como digo. El siglo XX se caracteriza por una explosión de áreas de estudio, modelos, escuelas, técnicas, etc., dentro de la psicopatología. Las escuelas psicoanalíticas tienen un espectacular desarrollo durante las 3 primeras décadas del siglo. Desde esta orientación, la conducta desviada se entiende no desde la patología anatómica, sino desde la historia del individuo, en lo que yo personalmente creo profundamente. Freud otorgó más énfasis a la historia del enfermo que a la historia de la enfermedad. Rompió también con la tendencia manicomial a la hora de tratar a los pacientes al desplazar el foco de la intervención a una relación individual médico-paciente. Hasta los años 50 será la orientación predominante en la psicología y en la psiquiatría, manteniendo hoy en día todavía una enorme importancia. Las escuelas fenomenológicas surgen en abierta oposición al psicoanálisis. Jaspers, que vive entre 1883 y 1969, y la escuela de Heidelberg, ya sabéis, Maya Gross, K. Schneider y Bunker son los principales representantes de este enfoque. Aunque su influencia en el ámbito psicológico ha sido escasa, en la psiquiatría su influencia ha sido sin duda mucho más importante. Para los fenomenólogos, la esencia de la existencia es algo que, en último término, no es apresable por el observador. El método fenomenológico tendría como objetivo el descubrir la cosa en sí, objetivar la realidad en su sentido más profundo. Jaspers hizo una fuerte apuesta por la fundamentación psicológica de la psicopatología. Para el autor, y cito textualmente, nuestra tarea científica única no es una construcción sistemática imitada de la neurológica con la permanente visión del cerebro, sino un desarrollo de los puntos de vista para la investigación de las cuestiones y problemas, de los conceptos y relaciones, desde los fenómenos psicopatológicos mismos. Se cierra la cita. El objeto de la psicopatología
es el acontecer psíquico realmente consciente, nos dice Jaspers. Sobre esto se preguntó en el examen Peer de 2004, en la pregunta 187. Y para su estudio necesita de la psicología como la fisiopatología necesita de la fisiología. Creo que es fácil de entender. Al igual que es difícil distinguir con criterio claro algo patológico de algo fisiológico, en psicopatología el concepto de enfermedad resulta escurridizo. No es unitario y esto permite trabajar con los mismos conceptos fundamentales tanto en psicología como en psicopatología. Bien. El conocimiento del hombre enfermo lo obtenía Jaspers de tres formas distintas y complementarias. La psicopatología general, que estudia los hechos individuales de la vida psíquica. La psicopatología comprensiva, que estudia el espíritu. Y la psicopatología explicativa, que estudia la conciencia en general. Anteponer la psicopatología comprensiva a la explicativa le lleva a primar la comprensión como método idóneo para estudiar la vida psíquica, relegando la explicación al mundo de lo físico. La psicopatología es capaz de comprender ciertos fenómenos psicopatológicos desde la estructura psíquica completa de la personalidad, esto es, desde su desarrollo unitario, pero otros se le presentan como absolutamente refractarios a este método y deben ser considerados incomprensibles, según el autor. Jaspers, estamos con él. A los primeros, Jaspers los llama desarrollos. A los segundos, procesos. Los procesos son solo explicables, de ahí que sea inútil buscar motivos biográficos. Solo podemos conocer sus causas somáticas o psíquicas. Jaspers y la escuela de Heidelberg tuvieron escaso impacto en la psicología patológica de la época y su influencia se inserta más en la psiquiatría de la época, como ocurre otras tantas veces. Este fenómeno es habitual. No será hasta el auge del estudio de los procesos psíquicos desde la actual psicología cuando se empiece a recuperar su influencia. Bien, el máximo continuador de la obra de Jaspers es Kurt Schneider, 1887-1967, vivió 80 años. Otorgó un papel central al diagnóstico, que concebía como atender al cómo, la forma, y no al qué, el tema o contenido. Especial difusión han tenido sus trabajos sobre los síntomas
De primer y segundo rango decimos en la esquizofrenia. La fenomenología supuso para algunos autores el anclaje en un descriptivismo vacío, acientífico y subjetivista que dificultó el desarrollo científico de la psicopatología. Podemos leer en obra de Vázquez de 1990. Bien, el descubrimiento de los psicofármacos tuvo un impacto enorme en la transformación de la asistencia psiquiátrica, qué duda cabe. El descubrimiento casual de la clorpromacina por técnica Laborie y Deley en 1953 abrió un campo crucial en el tratamiento de la esquizofrenia por su capacidad de reducción de la sintomatología psicótica positiva. Era el primer fármaco eficaz en reducir la sintomatología psicótica, de hecho. Este hallazgo jugó un papel esencial en la promoción de la desinstitucionalización psiquiátrica de los años 70 y supone el inicio de una orientación marcadamente biologicista. Al comenzar a disponer de un arsenal terapéutico, el interés se desplaza hacia la clasificación y la descripción de las enfermedades mentales. Dentro del esquema médico tradicional, se supone que el diagnóstico conlleva un tratamiento específico y de aquí proviene el renovado énfasis por los esquemas clasificatorios en nuestra época. Bueno, es aquí donde despegan las clasificaciones psiquiátricas, el DSM y la CIE, que hoy conocemos. El empleo de criterios diagnósticos más o menos precisos para formular categorías diagnósticas ha permitido el auge de la epidemiología psiquiátrica, abriendo la posibilidad de indagar más objetivamente las tasas reales de psicopatología en la población general. El estudio de la psicopatología desde la psicología ha sufrido los mismos vaivenes que la psicología desde su arranque con Wundt. Así, los paradigmas predominantes de cada época han modelado la investigación psicopatológica de cada momento, y esto lo veremos en esta serie que estamos dedicando a la psicopatología, lo veremos más adelante. A la influencia de la terapia de conducta durante buena parte del siglo XX, en los comienzos del XXI, hay que destacar la convergencia entre la psicología cognitiva y las neurociencias como uno de los escenarios en los que la psicopatología sin duda tiene un futuro más prometedor. Pues bien, acabamos con el siglo XX,
con las escuelas psicoanalíticas, las escuelas fenomenológicas, los psicofármacos. Bien, vamos a hacer un esquema de lo visto hasta ahora en la serie. Grecia y la tradición hipocrática. Recordamos la concepción demonológica imperante, la figura de Hipócrates, origen de la medicina occidental como conocimiento inductivo, recordémoslo, conocimiento inductivo, semejantes a la enfermedad física, causa de alteración anatómica, para la conducta anormal, cuatro humores o fluidos básicos en equilibrio versus las discrasias, y se trata de una medicina axiomática. Bien, en cuanto a Roma, recordamos la tradición galénica. El periodo romano no aporta grandes novedades. Ya lo sabemos, en el derecho romano aparece la figura del enajenado, lo cual se beneficia de una atenuante. Galeno reunió y coordinó todo el conocimiento médico acumulado. Formuló una teoría sobre los temperamentos, origen, recordémoslo, de los planteamientos biotipológicos sobre las diferencias individuales y la personalidad. En cuanto a la Edad Media, distinguiendo entre el mundo árabe y occidente, en el mundo árabe subrayamos la figura de Avicena. El loco es un elegido por Mahoma para decir la verdad, es lo que se piensa. Se postula o se propugna un trato humanitario, por lo tanto se da la creación de varios centros dedicados al cuidado de los llamados locos, ¿no? En Occidente persiste la concepción demonológica y subrayamos dos hitos. Comienzan a fundarse los centros hospitalarios y la persecución a ultranza de la brujería. Se dan fenómenos de locura colectiva, como el baile de San Vito o el tarantismo. Renacimiento, siglo XVI. Continúa la persecución de la brujería. Se trata de una época de transición donde alternan o se combinan comprensión, donde aparece la comprensión y la empatía hacia la conducta anormal. En 1409, en nuestro país, el padre Joffre, que vive entre 1350 y 1417, inaugura en Valencia la Casa de Orates. Ilustración, siglos XVII y XVIII. Es el comienzo de la medicina moderna, menos axiomática. Se da la teoría del animalismo. En el siglo XVII, en concreto, se produce un afianzamiento intermitente de la locura como enfermedad. En el siglo XVIII encontramos a Pinel y el tratamiento moral. A finales del XVIII e inicios del XIX, la fisionomía y el mesmerismo. Y llegamos al siglo XIX, donde se produce o cuando se produce un refinamiento y claridad conceptual. Se da un marcado organicismo, poco a poco. Existe o se despierta un interés en las clasificaciones. Recordemos a Kraepelin y Bleuler. Uno de sus críticos, Wundt, hace aportaciones desde la psicología experimental. William James
elabora sus principios de psicología. Recordemos la reflexología y la escuela de Würzburgo y las teorías alternativas Charcot, Janet y Freud. En el siglo XX se produce una explosión de escuelas, como ya sabemos. El psicoanálisis, orientación predominante hasta los años 50, la fenomenología de Jaspers, el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente, la cosa en sí. Recordemos que el método fenomenológico tendría como objetivo el descubrir la cosa en sí, objetivar la realidad en su sentido más profundo. En 1953, Denis Laborie y Deleuze casualmente descubren la clorpromacina, abriendo un campo crucial en el tratamiento de la esquizofrenia. Recordamos por su capacidad de reducción de la sintomatología psicótica positiva. Se produce en el siglo XX, una desinstitucionalización psiquiátrica, concretamente en los años 70. Inicio de una orientación marcadamente biologicista. Impera o aparece, y se impone el modelo biopsicosocial que encontramos en el DSM y la CIE. La Ley General de Sanidad en nuestro país es de 1986, en la cual encontramos la inclusión de unidades de ingresos psiquiátricas en los hospitales generales y no aisladas, como ocurría con anterioridad. En el siglo XX encontramos la terapia de conducta, la psicología cognitiva y las neurociencias, y se da una convergencia. Se produce una integración y destaca, se va imponiendo el transdiagnóstico. Explicaremos a qué nos referimos cuando hablamos de ello. El siglo XXI es el regreso a los síntomas versus los sistemas clasificatorios. El DSM-5 es de 2013, se trata de un modelo mixto, categorial, dimensional. La CIE-11 es de 2019, en ella se produce una convergencia con el DSM-5. Se imponen los modelos transdiagnósticos y las clasificaciones dimensionales en psicopatología. Así que en la actualidad están vigentes, como decimos, el DSM-5 y la CIE-11, de 2013 y 2019 respectivamente. Siglo XXI, regreso a los síntomas, como decimos. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Espero que este vídeo haya sido
de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo, como siempre, a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón, me disculpáis, no lo habéis hecho todavía, como si nos acabáis de conocer. En este caso, pues, os dais un paseo por los contenidos del canal. Tengo la esperanza de que paséis a integrar, a formar parte pues de la gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Mi amigo Freud es vuestro amigo Freud, ya lo sabéis, así ha sido desde el comienzo de esta aventura y lo seguirá siendo mientras que vosotros queráis. Está siempre encantado mi amigo Freud de contar con vuestra atención, con vuestra presencia y compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre, tanto para el que os habla, que soy yo mismo, como para una audiencia entre la cual os contáis en constante crecimiento, de manera sostenida, un crecimiento robusto, con profundas raíces. A ver si alcanzamos esa masa crítica, nos falta todavía, pero crecemos continuamente y en algún momento llegaremos a alcanzarla y así serán posibles actividades como charlas coloquio, entrevistas a profesionales de reconocido prestigio en sus áreas, en distintas áreas, y bueno, actividades que están proyectadas pero que no son viables prudentemente con una audiencia que todavía no alcanza esa masa crítica de la que os hablo. Bueno, creo que no me olvido de nada. Bueno, nada más. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y bueno, con la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión de un próximo vídeo, del próximo vídeo que subiré al canal y que no tardará en llegar, os lo aseguro. Nada más. Hasta el próximo vídeo, pues, que estéis bien. Chao, amigos y amigas.